Ya, entramos en la parte final del curso, que tiene que ver con la inferencia estadística. Ya, esto, bueno, bien interesante porque eh, desde las características de la muestra de la población se van estableciendo características de la población, ¿cierto? O sea, desde lo más pequeñito vamos a determinar de las características de algo más grande, ya que pertenece igual a ese mismo grande, digámoslo así. ¿Ya? Hay diferentes tipos de diferencia estadística que tienen que ver principalmente con la estimación de parámetros, ya sea puntual o por intervalo de confianza, y con el contraste de hipótesis, que de hecho el enfoque de este curso es hacerlo por contraste de hipótesis, ya sea basada en una muestra o basada en dos muestras. Y lo que vamos a hacer con este ejercicio en particular tiene que ver con una muestra, ¿ya? Y es una muestra basada en la media, ¿ya? Que también se conoce como contraste de hipótesis para la media, ¿ya? Ahora, claro, porque también está el tema de que también hay contraste de hipótesis con la proporción, ya que bueno, eso también es otro tema igual, que es bien interesante. Pero centrémonos en lo que nosotros, bueno, aquí nos convoca. Eh, ¿Qué nos convoca? Ya. Eh, entonces, basado en la muestra, ¿cierto? Hay dos, digamos, dos rasgos principales de las cuales yo puedo diferenciar con qué estadístico evalúo. Si evalúo con el estadístico Z o con el estadístico T. Recordar, ¿cierto?, de que si lo evalúo con Z, su equivalente en la curva normal. Y si lo evalúo con la T, su equivalente, ¿cierto?, en la curva de, digamos, el test de Stubben. Esa es la cuestión. También considerar, aparte bueno, de saber esto, es que depende también de si lo evaluamos con varianza poblacional conocida o con varianza poblacional desconocida. ¿Ya? Y también tiene que ir con la cantidad de la muestra. Que bueno, más que hablarle, lo voy a hacerlo con este ejercicio para que vean la diferencia. Ahora, si analizamos bien esto, eh, al hacer un test de hipótesis con una muestra, lo que nosotros hacemos es comparar la muestra con una referencia establecida antes. ¿Ya? Que, bueno, apliquemos el tiro mejor, no voy a hablar mucho, apliquemos el tiro. ¿Qué dice? En el área veterinaria se sabe que el consumo diario de alimento por aves en promedio es 0,98 kilogramos. Luego, al iniciar in situ en una empresa avícola, 150 aves, se determina que en promedio consumen 1,12 kilogramos, con una deviación estándar de 0,04 kilogramos. Como son muchas más aves, considere que en un plantel completo promedio son más de 50.000. Se quiere conocer si acaso conviene guiarse por la dosis alimentaria otorgada por la ciencia veterinaria para hacer cálculo de insumos de alimentos. ¿Ya? Bueno, y como dato freak, eh, AgroSuper, por ejemplo, destina gran parte de su presupuesto a la alimentación del ave, porque por supuesto el negocio es la carne aviar, en este caso. O también una empresa de huevos también es la misma esencia. El huevo se obtiene de la gallina y la gallina tiene que estar bien alimentada. ¿Ya? Eso como dato freak. Ahora, saquemos los datos. Los datos que nos ofrece aquí el ejercicio en sí. Datos. El primero que nos da el dato del tamaño de la muestra, que son 150 aves, ¿cierto? El segundo dato que nos da es el dato del promedio de la muestra, que es de 1,12. Y el otro dato que nos da es la desviación estándar, que es 0,04.
Pero para fines, digamos, de este ejercicio no nos conviene usar la desviación estándar, sino siempre usamos lo que es la varianza. Y atención a también lo que dije antes, de que la varianza determina si uso un estadístico o el otro. Y en este caso, bueno, elevado al cuadrado hasta da 0,0016. Y el último dato que obtenemos, ¿cierto? Que es la media sub 0, mu sub 0, que es 0,98. ¿Y qué es esto? O sea, el 0,98, a mí me gusta llamarlo, bueno, yo no sé cómo lo llama la profe, pero a mí me gusta llamarlo como la media de la, digamos, de la referencia, ¿ya? De la referencia en sí, de este test de una hipótesis basada en la muestra. Ya la media de la referencia en este caso es 0,98. Ya tenemos los datos. Establezcamos lo que es la variable de interés. La variable de interés que sería, ¿cierto?, el consumo diario de alimentos abierto. Entonces pongamos consumo diario de alimento de ave. O sea, de alimento por el ave mejor. ¿Cierto? Listo. ¿Qué nos queda determinar ahora? Planteemos algunas cosillas basados en lo que nos pregunta el ejercicio. ¿Ya? El primer paso sería plantear las hipótesis. ¿Ya? ¿Cierto? La hipótesis. ¿Ya? De la cual salen dos tipos, que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya? ¿A qué refiere la una y la otra? Bueno, la teoría dice de que cuando nosotros hacemos un contraste de hipótesis para la media, para una media mu cualquiera, la hipótesis va a estar supeditada con lo que nos diga la media. Ya, en este caso, ¿cierto? La fórmula dice lo siguiente. Mu igual, en este caso, a mu sub 0. Ya me equivoco un poquito. Ya, esto lo dice la teoría. Lo que sería igual al 0,98. ¿Ya? Y para determinar la hipótesis alternativa, vamos a fijarnos siempre en lo que nos plantea el ejercicio. En lo que nos plantee, digamos, en lo que están buscando, que en este caso sería que se quiere conocer si acaso conviene guiarse por la dosis alimentaria otorgada por la ciencia veterinaria. En otras palabras, me está diciendo, me conviene guiarme o no me conviene guiarme por este valor. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo puedo decir de que el mu es distinto de mu sub 0, ¿cierto? Que sería, en este caso, ¿cierto? Mejor voy a dejarlo un poquito más claro escrito. Este aquí sería, bueno, el mu es igual a 0,8, 0,98, y aquí sería, el mu sería distinto del 0,98, porque está preguntando si conviene o no conviene hacerlo. ¿Ya? Y como estamos hablando de que si conviene o no conviene hacerlo, aquí hablamos de lo que... Y entramos, ¿cierto?, en un test bilateral. En un test bilateral. ¿Ya? Ahora, sabemos el tipo de test que tenemos que aplicar, pero ¿sabemos el tipo de curva? O sea, ¿qué curva nos conviene utilizar? ¿Qué curva conviene utilizar? ¿O qué curva se debe utilizar? Y hay dos cosas, hay dos parámetros. Bueno, parámetro en estadística vale, o sea, es que es como una cosa, así que mejor voy a decir, en vez de decir parámetro, voy a decir, hay dos características que son bastante importantes para poder definir esto. Y en este caso, yo lo mencioné en la primera parte de este video, y que tiene que ver primeramente con
si la varianza, ¿cierto? Si la varianza es conocida, ¿cierto? La varianza es conocida. Sí, ¿cierto? La varianza es conocida, sabemos que es 0,0016. ¿Ya? Y a su vez también tenemos otra característica que tiene que ver con el tamaño de la muestra. Cuando la muestra es mayor o igual que 30, cumple también algo. Y que tiene que ver con el. Con con si se utiliza el estadístico Z o el estadístico T. En este caso, la, la muestra es mayor que 30, mayor o igual que 30. Sí, es cierto, porque es 150. O sea, obviamente, claramente es mayor. Entonces cumplía estas dos condiciones, usamos el estadístico Z, que es igual, ¿cierto? Esta es la fórmula. ¿Ya? Esta es la fórmula de estadístico Z. ¿Ya? Y esto está supeditado, unido con la curva normal, bueno, estandarizada, la curva que se usa siempre. ¿Ya? Y tenemos ya pues, gran parte del ejercicio listo, si se dan cuenta. Tenemos ya gran parte del ejercicio listo. Y bueno, ya sabemos que se utiliza la curva normal, entonces si lo examinamos, es algo como esto, ¿cierto? Entonces sabemos de que hay un valor z, cualquiera, pero que está determinado por un valor z. Como es bilateral, yo analizo de un lado y del otro. ¿Ya? Cuando es bilateral, bueno, esto también más que. O sea, la verdad no tengo claro si se puede sacar este valor, pero bajo cualquier caso mejor apréndanselo. Cuando es bilateral, eh, está determinado por la desviación estándar, ¿cierto? Que sea menos 1,96 y 1,96, ¿cierto? Que también, bueno, la profe lo llama punto crítico, ¿ya? Pero al fin y al cabo son desviación estándar. Entonces, como estamos evaluando dentro del 95% de significación, o sea, dentro del 95% de nivel de confianza con una significación del 0,05, ahí está bien dicho, ¿cierto? Todo esto el 95%. Por tanto, después si repartimos, queda el 2,5 y el 2,5. O sea, ¿qué significa esto? Que esta es la zona de aceptación. Y estos dos cachitos, es la zona de rechazo. ¿Ya? Eh, Visto desde los porcentajes. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué nos quedaría hacer? ¿Qué nos quedaría aquí determinar con todo esto? Con todo esto. Usar la fórmula. Usar la fórmula que está acá. Que es el Z. ¿Ya? Con los datos que tenemos disponibles. Entonces, ¿cierto? Con el Z obtenemos que, bueno, es el promedio de la muestra menos la media, digamos, de la creencia dividido por la varianza, ¿cierto? La raíz de la varianza, que en este caso sería 0,0016 dividido, que es la muestra, el tamaño de la muestra, que es 150. Les voy a hacerla acá, ¿cierto? Entonces, voy a escribirlo de nuevo mejor. Entonces 1,12 menos 0,98 dividido 0,0016 partido 150. Esto es Z. Ya, entonces, bueno, aquí lo estoy sacando en vivo y en directo, así que demos un momentito igual. Entonces, al sacar este resultado, me da de que el Z
es igual a... Ya, y el resultado de este valor, mira, es un valor igual grande, pero no se asusten, mira. Da un valor esto, mira, da 42,866. ¿Ya? ¿Qué significa este valor? Claramente es un valor, pero tremendamente alejado de, digamos, de la zona de aceptación. O sea, está alejado más de 40 desviaciones estándar. ¿Ya? Entonces, claramente está, pero muy alejado. O sea, y en términos prácticos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para el término del ejercicio? De que por término del ejercicio, bueno, también vamos a hacerlo por términos matemáticos, ya, vamos a decir que con z igual a 42,866 es notablemente mayor que el límite, eh, bueno, que el límite o punto crítico izquierdo, punto crítico, perdón, punto crítico derecho, ¿cierto? Por lo tanto, por lo tanto, pertenece a la región de rechazo. Y como conclusión, ¿cierto? Como conclusión, se rechaza H0. Como conclusión se rechaza H0. O sea, ¿qué significa? Que como conclusión, ¿cierto? No conviene guiarse, ¿cierto? Entonces aquí podemos poner, entonces, en términos del ejercicio, eh, no conviene guiarse, por la dieta, digamos, veterinaria. No conviene guiarse, ¿ya? Eso es como lo importante de saber este tema, porque imagínense, nosotros, o sea, bueno, igual, como intuitivamente uno puede decir ya, con 0,98 me lo dice ya un libro, me dice ya que tengo que alimentar una gallina consume 0,98 kilos, ya, pero si consumo, o sea, 1,2 igual una cuestión bastante igual grande, si lo miramos así, en términos de producción, o sea, porque si tú, por ejemplo, lo pasas a, digamos, a cantidades más grandes, ya, y a razón, digamos, de 100 kilos, por ejemplo, de 98 kilos a 112, hay 14 kilos de diferencia. Por lo tanto, intuitivamente se puede ya saber desde ya que, claro, o sea, lo que dice la ciencia veterinaria está bastante alejado con la realidad de la empresa, ¿ya? Pero igual en este caso lo que nos ofrece también la inferencia estadística es tener este soporte matemático que, claro, o sea, lo intuitivo nos decía eso, pero nos confirma y nos reconfirma porque nos dio un estadístico gigantesco, o sea, un Z de 42,866. Eso está como en el 99,99999, inclusive creo que ni está tampoco. Creo que esos valores como son tan grandes ni está en las curvas, en la curva Z. Un valor pero gigantesco, horriblemente gigantesco para esto. Entonces, tener en consideración esto.
Tener en consideración estas cosas. Y a ver, ¿qué más les puedo decir? Y bueno, y tener también en este el tema del test bilateral, po. El test bilateral, cuando es así, ¿cierto? Cuando es distinto, es test bilateral. ¿Ya? Cuando es mayor o igual, o menor igual, o mayor o menor. A ver, no, en este caso, déjenme confirmarles. Ah, claro, puede ser. Claro, cualquiera de esas condiciones es unilateral. Y depende si unilateral de hecho a la izquierda o unilateral a la derecha. ¿Ya? Pero en sí bilateral es este. Bilateral, ¿cierto? Nos permite aquí analizarlo desde los diferentes puntos de vista. ¿Ya? Si hubiese estado dentro de aquí el 95%, si hubiese estado como dentro, digamos, de la... es que, a todos otros términos, ¿qué significa que esté el 95%? Significa de que está dentro de este rango de deviación estándar. O sea, si por ejemplo el Z, o más que deviación estándar, sino como los valores de Z, ya digámoslo así, mejor en términos de esto. Los valores de Z eh, debe estar entre, entre menos 1,96 y 1,96 para que esté dentro de este margen en sí. ¿Ya? También, o sea, como le dije en un principio, hay diferentes niveles de confianza que puede ser digamos, del 90, del 95, del 99, que son como los más usados. ¿Y qué significa esto? En este caso, por ejemplo, el 90, ¿cierto? Tenemos lo como ahí. Y tenemos, obviamente, límites distintos. Límites distintos. Por ejemplo, límite de 1 y límite de 2. Y aquí igual son límites distintos, pero que están mucho más cerca de las colas. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? De que hay menos razones para negar lo que es la hipótesis nula en ese caso. Así lo vemos también con términos de este ejercicio. ¿Ya? Y, y bueno, eso más que todo con esto. O sea, está interesante. Y también está interesante por el gigantesco valor que nos dio, pero claro, en ese caso, si no es un valor muy grande, obviamente se rechaza, por supuesto. O si no hay tampoco mucho que indagar en eso. Lo mismo también si no hubiese dado, por ejemplo, a mí si hubiese dado negativo, que hubiese sido distinto, también hubiese sido distinto, nada, porque hubiera estado en esta cola, en esta zona. Sí, una zona como muy chiquitita, muy mínimo. Si hubiese sido, en vez de 42, hubiese sido menos 11, también se rechaza. Hubiese sido menos 1,97, también se rechaza. ¿Ya? Tiene que estar entre ese margen de valores, que en este caso nosotros podemos decir. Es algo como así. Va del 1,96 y del 1,96. Menos 1,96 al 1,96 para que esté aceptado esto. ¿Ya? Y eso mayormente con este ejercicio. Se viene el otro que es de unilateral por un lado.